Bien, esta es la plantilla para análisis comparativo pareado. Es una plantilla Excel y es parte de los materiales del curso. Si ustedes observan, es una plantilla que está definida para 5 actividades. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, básicamente lo que consiste es en ejecutar cruces entre actividades para tomar la decisión de cuál es más importante. Empecemos a completarla. Yo voy a tomar como ejemplo 5 actividades. Las actividades se colocan en las cabeceras de fila, que son las que estoy marcando en este momento. Aquí es donde se colocan inicialmente. Entonces procedo a copiarlas. Si ustedes notan, inmediatamente se colocan las mismas actividades como cabecera de columna, que son las que estoy marcando en este momento. Eso es así. Esa es la idea, que queden las mismas actividades que están en la cabecera de fila iguales a las actividades que están en la cabecera de columna. Cabe resaltar que ustedes pueden observar que hay una serie de celdas en color celeste. Podemos decir que todas estas celdas en color celeste son celdas bloqueadas, o sea, no se utilizan. Las que vamos a completar son las celdas de color blanco, las que estoy marcando en este momento. Bien, empecemos con la fila número 1, que es la que estoy marcando. Si ustedes observan, la primera celda en esta fila está en color celeste. Esto quiere decir que no la vamos a utilizar. Pasamos a la siguiente celda, que es la que está en blanco. Esta segunda celda es el cruce entre la actividad 1, si lo veo desde la fila, y la actividad 2, viéndolo desde la columna. Quiere decir que es este cruce. Bien, entonces, sabiendo yo que esta celda es el cruce entre la actividad A y la actividad B, porque esa es la letra que les asigné, entonces procedo a decidir entre esas dos cuál es más importante. Por ejemplo, en este caso es actividad 1 o la actividad A, reunión de seguimiento con el personal. La actividad 2 o B es el informe de cierre mensual para la dirección ejecutiva. Entonces, entre estas dos actividades, yo tengo que decidir cuál considero yo que es más importante. Utilizando un ejemplo, yo puedo decidir que la actividad de informe de cierre mensual es la más importante. Si es así, procedo a colocar la letra que está acá en la celda. En este caso coloco una B, coma. Ahora viene un elemento muy importante. Yo tengo que decidir cuál es la diferencia en importancia entre la A y la B. En este caso, si yo estoy decidiendo que hay una diferencia, en este caso porque pongo que la B es más importante que la A, quiere decir que existirá alguna ligera diferencia. Se maneja en 3 niveles, o 4 en realidad. 0 significa que no hay diferencia, lo cual no aplica en este caso. 1 significa que la diferencia en importancia es baja. 2 significa que la diferencia en importancia es moderada. Y 3 significa que la diferencia en importancia es alta. En este caso yo considero que la diferencia en importancia entre la tarea A y la B es moderada. Entonces coloco un 2. Bien, ahora sigo con la celda que es el cruce entre la actividad A y la actividad C. En este caso es igual reunión de seguimiento con el personal versus capacitación de nuevo personal. En este caso, a mí me parece más prioritaria la actividad C, la capacitación de nuevo personal. Aquí estoy comparando dos actividades, la A con la C, o lo mismo la 1 con la 3. En este caso para mí es más importante la C, pero la diferencia en importancia es baja. Entre ellas dos, ambas son importantes como tales, pero si tengo que compararlas y decidir cuál es un poquito más, tiene un poquito más de importancia, en este caso sería la C, pero esa diferencia es baja. Ahora sigo con la fila, ahora vamos con la celda, que es el cruce entre la actividad A y la D. Entonces, aquí es reunión de seguimiento con el personal versus programación de actividades del próximo mes. En este caso, yo considero que entre esas dos es más importante la A y la diferencia de prioridad es moderada, un 2. Finalmente, para esta fila, igual
Comparo la reunión de seguimiento con el personal versus la documentación de requerimientos para el nuevo sistema de información. En este caso, yo considero que la actividad de mayor importancia es la E, o sea, la documentación de requerimientos para el sistema de información. Y la diferencia en importancia para mí, en este caso, poniendo como ejemplo, puede ser alta, porque es de mucho mayor impacto la documentación de esos requerimientos del sistema de información versus la reunión de seguimiento con el personal. Entonces pongo un 3. Bien, vamos con la fila número 2. En la fila número 2 tenemos dos celdas bloqueadas. O sea, estas dos me las brinco. Paso directamente a esta tercera celda, donde voy a comparar el informe de cierre mensual para la dirección ejecutiva versus la capacitación de nuevo personal. En este caso, yo puedo considerar que el informe de cierre mensual para la dirección ejecutiva es más importante que la capacitación. Entonces pongo un B, pongo la B, y la diferencia en importancia es moderada, un 2. Continúo. Ahora la comparación entre el informe de cierre mensual versus la programación de actividades del próximo mes. En este caso sigo considerando que el informe de la dirección ejecutiva es más importante. Y la diferencia en importancia sigue siendo un 2. Ahora vamos con la comparación entre el informe de cierre mensual para la dirección ejecutiva versus la documentación de requerimientos para el sistema de información. En este caso, esto es un proyecto importante y yo considero que la documentación de requerimientos para el sistema de información es más importante. Coloco una E, coma, y la diferencia, en este caso considero que es baja, un 1. Bien, seguimos. Vamos con la tercera fila. En este caso tenemos 3 celdas bloqueadas. Pasamos directamente a esta celda. Aquí lo que hacemos es comparar la capacitación de nuevo personal, que es lo que está acá, versus la programación de actividades del próximo mes. Entonces, si yo comparo esas dos, yo puedo pensar que es más importante la capacitación de nuevo personal, coma, y la diferencia en importancia es 1. Bien, finalmente, comparo como última celda la capacitación de nuevo personal versus la documentación para el nuevo sistema de información. En este caso, esa capacitación versus la documentación de requerimientos sigue siendo más importante la documentación de requerimientos, con una diferencia de importancia moderada. Bien, finalmente llegamos a la actividad 4. Tiene 4 celdas bloqueadas. Pasamos directamente a esta celda, a la última celda. En este caso vamos a comparar la programación de actividades para el mes próximo versus la documentación de requerimientos para el sistema de información. En este caso, considero que es más importante la programación de actividades para el mes próximo. En este caso pongo una D, coma, y la diferencia en importancia, un 3. Bien, se podrán preguntar por qué en la última fila tenemos todas las celdas bloqueadas. Bueno, muy sencillo. Al ser cruces en parejas, lo que sucede es que ya la actividad E fue comparada con las restantes 4 actividades, donde en la última columna, si ustedes se van a esta columna, van a darse cuenta que la actividad E, documentación de requerimientos para el sistema de información, fue comparada con la fila 1, la actividad 1, perdón, que quiere decir reunión de seguimiento, con la actividad 2, informe de cierre mensual, con la actividad 3, capacitación de nuevo personal, y con la actividad 4, programación de actividades del próximo mes. Entonces, no hace falta volver a analizarlas. Por eso es que se bloquean las celdas, porque son comparaciones que ya fueron hechas en las que estaban desbloqueadas. Bien, ahora vamos con la decisión. Bajamos. Hay una tabla de análisis. Si ustedes ven, de igual manera, la tabla de análisis para priorizar también completa de una vez que usted copió o digitó las tareas en las cabeceras de fila, inmediatamente se colocan acá abajo en la tabla de análisis. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que procede? Lo que procede es que yo debo buscar en las celdas de acá arriba, esas que estoy marcando, en cuáles casos he decidido que la tarea es más importante. Hagamos el primer ejemplo. Veamos la primera fila, que es esta que estoy marcando. Reunión de seguimiento para el personal. Veamos en cuáles casos
aparece aquí adentro la actividad A. En este caso, la actividad A aparece solo en esta celda. Muy bien. Entonces, lo que hay que hacer es sumar el puntaje que asignamos a esa tarea. En este caso solo aparece una vez, entonces es nada más un 2. Entonces, colocamos aquí abajo un 2. Bien. Ahora vamos con la B. Buscamos en cuáles casos aparece la B. La B aparece aquí y aquí. Muy bien. Ahora toca sumar estos números. El número que está a la par de la B. O sea, 2 más 2 más 2. O sea, un 6. Ese número lo colocamos acá. Bien. Ahora vamos con la C. Igual. Buscamos en cuáles casos aparece la C. La encontramos aquí y aquí. 1 más 1, 2. Eso es lo que colocamos aquí abajo. Vamos con la D. Buscamos en cuáles casos aparece la D. Por acá no está, aquí no, aquí está hasta aquí abajo. O sea, un 3. Y vamos con la actividad E. La E aparece por aquí no, y aparece aquí finalmente. Muy bien. La E aparece 3 más 1, 4, más 2, 6. Bien, 6. Ok, ya aquí tengo el puntaje. Ya con este puntaje yo puedo determinar el orden en cómo yo atiendo las tareas. Aquí tenemos un caso muy interesante. Tenemos que dentro de las tareas más importantes hay dos que suman 6. El informe de cierre mensual para la dirección ejecutiva y la documentación de requerimientos para el sistema de información. En esos casos donde nos dan dos tareas o más iguales en puntaje, tenemos que decidirnos. ¿Cómo decidimos? Muy sencillo. Nos vamos al cruce de estas dos tareas, o sea, de la B versus la E, y veamos en ese cruce cuál escogimos como más importante. Veamos. El cruce es este, que está acá. Cuando cruzamos el informe de cierre mensual para la dirección ejecutiva versus la documentación de requerimientos para el sistema de información, escogimos que la actividad E es más importante. Entonces, por esa razón, a pesar que la actividad B y la E nos dan con el mismo puntaje, tenemos que decir cuál es más importante. En este caso, por ese cruce que hemos hecho inicialmente, podemos decir que la actividad E es la más importante, o sea, la número 1. Y por lo tanto, la actividad B es la número 2. Bien, veamos cuál sigue en puntaje. En este caso, la programación de actividades del próximo mes es la que sigue en puntaje. Entonces, a esto le colocamos la prioridad 3. Muy bien. Ahora tenemos un empate en las últimas dos, entre la actividad A y la actividad C. De igual manera, ante un empate vemos el cruce entre ellas dos. Subamos. Para esta fila, la actividad A versus la actividad C, escogimos como más importante la C. Entonces, en orden sería colocar la C como número 4 y la A como número 5. Muy bien, entonces, con este análisis hemos determinado para 5 tareas cuál es el orden más adecuado al comparar su importancia y sus diferencias en el nivel de importancia. Eso es una herramienta de análisis que se puede ejecutar de manera individual o grupal para tomar decisiones.